Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 1 de Antropología Filosófica, comisión 4, quien les habla, el profesor Mariano Gaudio. Comenzamos este curso de manera virtual, una experiencia nueva para todos y para todas. Espero que funcione y que le podamos sacar provecho. Les comento que en esta primera clase quisiera presentar la disciplina antropología filosófica junto con la figura de Max Scheler, uno de, si no el representante de la antropología filosófica en sentido clásico. Ustedes verán que tanto en el campus como en el grupo de Facebook tenemos un programa del práctico donde se especifican los textos que vamos a ir viendo y claramente en líneas generales esta comisión está centrada en la figura de un filósofo ya más clásico como es Fichte, pero previamente, en una primera instancia, nos introducimos en otro ámbito clásico como es el de la antropología filosófica para plantear una serie de cuestiones o de preguntas que nos sirven de introducción en la temática y que por supuesto después plantearemos también en relación con este filósofo Fichte. Bien, de modo que para no perder el hilo, contamos con ese programa del práctico donde ustedes tienen una presentación general también temática de cada una de las cosas que vamos a ir viendo. Para hoy entonces, para esta primera clase, la idea es introducirnos en la temática de la antropología filosófica, presentar la figura de Scheler y, si el tiempo nos lo permite, ya introducirnos también en el texto mismo de Max Scheler. Bien, eso entonces, marco general de este asunto. La pregunta inicial que quisiera plantearles es, ¿de qué va la antropología filosófica? Y es una pregunta que en buena medida vamos a tratar o abordar en correlación con la pregunta ¿por qué Max Scheler? ¿Por qué Max Scheler? En líneas generales, la antropología filosófica se entrelaza, ¿no?, con la pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? Vamos a ver que Max Scheler realmente coloca esa pregunta en el centro de sus consideraciones. Y en primer lugar tenemos que decir, sin dudas, que es uno de los fundadores, principales figuras, si no la principal, de la antropología filosófica, ¿sí?, entendida como una disciplina autónoma y central. Mérito que no es exclusivo de Scheler porque estaría compartido con otras dos figuras que son Helmut Plessner y Ernst Cassirer. Plessner menos conocido, Cassirer más conocido. En el caso de Plessner, publica una obra muy importante en 1928. Bueno, es un filósofo bastante longevo, ¿no? Vivió de 1892 a 1985. Una obra importante que se titula algo así como Lo orgánico y el hombre, ¿no?, introducción a la antropología filosófica. Y el caso de Cassirer tiene varias obras publicadas en la década del 20, esa década de la gran filosofía, ¿no?, muy efervescente filosofía alemana.
Bueno, la obra famosa de Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas, en 3 tomos, sobre el lenguaje, sobre el pensamiento mítico y sobre la fenomenología del conocimiento. Después también publicó otro texto eh, que se titula Individuo y Cosmos en la Filosofía, en 1927, y ya más tardíamente un ensayo sobre el hombre, o qué es el hombre, también se podría traducir, ensayo sobre una filosofía de la cultura humana, y que esa obra efectivamente fue traducida al castellano por Fondo de Cultura como Antropología Filosófica, Introducción a la Filosofía de la Cultura. Y en esta obra Cassirer dice expresamente que resume en ella su clásica filosofía de las formas simbólicas. Es decir, alrededor de los años 1927, 1928, ¿sí?, se concentra una serie de producciones de distintos filósofos en torno de la antropología filosófica. Y el caso de Scheler es el texto que nos ocupa, El puesto del hombre en el cosmos. Entonces, ¿por qué Scheler? Bueno, realmente Scheler sustenta, justifica la relevancia, el estatus de la antropología filosófica como disciplina, ¿sí?, la coloca en el centro de sus consideraciones, pero también establece una distinción entre la antropología filosófica en sentido estricto, ¿sí?, la disciplina que se sustenta en sentido estricto, y por otro lado, y ese por otro lado es problemático, una suerte de historia de la antropología filosófica en donde se podrían recoger todos los antecedentes. Esta distinción entre antropología en sentido estricto e historia de la antropología filosófica, nosotros la traemos aquí, pero de manera problemática. En el sentido de que suele ser una distinción jerarquizante, ¿no? Es decir, lo que vale es la disciplina, y mientras que la historia estaría, ¿no?, subordinada al desarrollo de esa disciplina. Bueno, esto que acabamos de decir, tomémoslo provisoriamente y como una idea cuestionable, que no tenemos por qué aceptar que efectivamente es así, ¿no? Pero además, sumando razones a la elección de Max Scheler, tenemos que es representativo, muy representativo de un modo de hacer antropología filosófica que se lo conoce hoy en día como antropología filosófica clásica, ¿no?, del comienzo del siglo XX, y que según la clasificación que se sigue en esta cátedra, sería una suerte de antropología cosmológica, en el sentido de que el hombre aparece como un elemento del cosmos. Bien. Tenemos un antecedente muy importante de la antropología filosófica, que es Immanuel Kant y su texto La antropología en sentido pragmático, de 1798 y 1800. Y acá Kant distingue, ¿no?, entre la ciencia del conocimiento sistemático del ser humano, dos sentidos de antropología. Un sentido fisiológico, que tiene que ver con lo que la naturaleza hace del ser humano, y un sentido pragmático, que es lo que el ser humano hace
o debe hacer de sí mismo. Bien, y a partir de ahí entonces se puede establecer el ámbito propio de la antropología filosófica. El filósofo del que nos vamos a ocupar nosotros, Fichte, es de alguna manera un sucesor, pero crítico, original, del pensamiento de Kant. Y la pregunta que en el curso, a lo largo del curso, nos iremos formulando es en qué medida se puede pensar una antropología específica, en sentido estricto, en el marco del pensamiento de Fichte. Bueno, hasta acá entonces el primer punto que quería presentarles, por qué Scheler y en qué consiste en general la antropología filosófica. Vamos ahora a centrarnos en este contexto del surgimiento de la antropología filosófica como disciplina. Decíamos que esta distinción la vamos a tomar de manera provisoria. La historia de la antropología filosófica es realmente muy amplia. Puede abarcar claramente de todo. Por ejemplo, bueno, Platón y Aristóteles, ¿no? Ya podemos empezar por ahí. Podemos incluir la tradición judeocristiana. Podemos incluir todo tipo de reflexiones sobre el hombre en general, establecer incluso una suerte de corte con la modernidad, entendiendo la modernidad como un proceso en el cual se coloca al hombre en el centro. Pensemos, bueno, claramente, en el caso más conocido, Descartes, ¿no? El cogito cartesiano, pero un caso no tan conocido, pero que es muy interesante, es el de Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola, un pensador del siglo XV, en el marco del neoplatonismo, del Renacimiento, de la Imago Dei, ¿no? El hombre en el centro de la creación, escribe un texto muy interesante en 1486, Discurso sobre la dignidad humana. Y ese texto comienza con Dios diciéndole al hombre, te puse en el centro, para que observes lo que existe. Y en el centro es ni un extremo, ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, y de modo tal que podrás o degenerar al máximo o divinizarte al máximo. Es un poco el legado de la política de Aristóteles, ¿no? Esta idea de que el hombre tiene una plasticidad tan grande que puede ir hacia un lugar y el otro, pero claro, es interesante, Dios pone al hombre en el centro. Ahí hay como una superposición entre lo medieval y lo moderno. Y claro, podríamos también marcar, sobre todo en la filosofía política moderna, la cuestión, el concepto, la categoría de estado de naturaleza, ¿no? Y entonces ahí claramente aparecen consideraciones antropológicas muy interesantes, pero claro, están como mixturadas con otras disciplinas. Eso también es cierto. Aún así, diría, no le bajemos el precio a la historia de la antropología filosófica. Si no, daríamos por hecho de que solo vale la disciplina y la historia es secundaria o está subsumida a un proceso de justificación de la disciplina, que es también otra manera de decir que es subsidiaria, digamos, que es secundaria o que no vale tanto.
Principalmente porque creo que de esa manera nos perderíamos la riqueza de comprensión de la filosofía, ¿no? Para decirlo así de un modo muy genérico, no queriendo anticipar demasiado lo que vendrá después. Esto en cuanto a la historia de la antropología filosófica, pero tomémosla como disciplina. Decíamos, hay una fecha muy precisa, que en realidad no es tan precisa, pues son 1927, 1928, donde se dan sucesivas publicaciones de Scheler, de Plessner y de Cassirer. Y tomemos un poco el marco de esta época, la década del 20. Podríamos decir en líneas muy generales que hay toda una serie, es una época en general de reacciones filosóficas muy variadas, muy heterogéneas, frente a lo que fue hasta ese momento el auge, estoy tentado a decir la hegemonía del positivismo en sus diferentes versiones, momentos, matices y demás. Pero podríamos decir, en líneas generales, las corrientes filosóficas de esta época, 1927-1928, están en sintonía reactiva, digamos así, a esa potencia tan fuerte de pensamiento que fue el positivismo. Y esta mirada nos permitiría englobar corrientes como el espiritualismo, la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo y entre ellas también la figura de Heidegger. Heidegger, recuerden, Ser y Tiempos de 1927. Y entonces cabe acá señalar, por lo menos al pasar, que Heidegger interviene en este momento fundacional de la antropología filosófica, pero interviene de manera negativa, ¿no? En el famoso texto Kant y el problema de la metafísica, parágrafos 36-37, este texto es de 1929, Heidegger se ocupa justamente con mucho detalle de Kant y de esta idea, bueno, de las tres preguntas, las famosas tres preguntas kantianas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? Según el curso de lógica de Kant, esas tres preguntas se resumirían o se englobarían o estarían contenidas en una más fundamental que es ¿qué es el hombre? Y entonces esto daría a la antropología filosófica, dice Heidegger, un lugar superior de fundamento, ¿no? Como si fuera una metafísica general que sustenta todas las metafísicas especiales, o esas tres metafísicas especiales. Hecha esa presentación, Heidegger procede a criticar esta idea de la antropología filosófica ocupando el lugar de filosofía primera, podríamos decir. Y entre las críticas principales señala que la antropología filosófica es demasiado amplia y por ende completamente indeterminada. Pretende establecer no solo la verdad del hombre, sino la verdad a secas, sin más. Bueno, no logra unidad sistemática, su función para la filosofía es oscura e indecisa, y termina preguntándose por qué se tendría que reducir todo a la esencia del hombre. En fin, las críticas de Heidegger son sumamente duras, difíciles, y un poco la que resuena como más incómoda, por decir así, es esta idea, la primera, ¿no? Esta cuestión de la antropología como una disciplina muy amplia, tan amplia que puede abarcar todo, y si puede abarcar todo es completamente indeterminada, ¿no?
Y si es indeterminada no puede ser fundante, obviamente. En fin, si uno toma estas críticas son realmente muy duras, pero al mismo tiempo muy interesantes para lo que será el desarrollo de la antropología. En resumidas cuentas, la antropología tiene que asumir, ¿sí?, el conocimiento natural y social del ser humano como un asunto propio, como las premisas de sus reflexiones, y por supuesto hacerlos parte de la filosofía. Este va a ser el tema entonces central de la antropología, el ser humano, distinguiéndose, por supuesto, ¿no?, tanto de las ciencias particulares que pretenden explicar al hombre desde una región particular del saber, y como lo pretenden explicar desde ese lugar, lo reducen también, como tanto de eso como de la epistemología, ¿no? La antropología filosófica se parece, pero no es una epistemología, por más que se nutra, vamos a ver, del conocimiento científico de la época. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos doble problema aquí. Indeterminación por un lado, y por otro tenemos también el problema de cómo defender la especificidad de la antropología filosófica. Bien, vamos ahora a presentar la figura de Max Scheler. Tenemos que decir que tuvo una vida interesante, vertiginosa, nacido en 1874 y fallecido en 1928. Entre las curiosidades biográficas, Scheler se hizo católico 2 veces. 2 veces. Y en 1926 desistió de esta religión en favor de su doctrina del Dios en devenir. Algo de esto aparece en el texto en el texto que vamos a ver, el puesto del hombre en el cosmos. Claro, el problema es que se puede desistir de algunas cosas, ¿no? Pero hay otras que no sé, es como difícil cambiar. Acá el biógrafo que sigo lo critica por eso, ¿no? Puede cambiar de posición filosófica, todo lo que quieras, pero cambiar sobre Dios cuesta ver la coherencia, dice el biógrafo. Bueno, sus maestros fueron, entre otros, principalmente Eucken y Husserl. En 1918 se instala en Colonia y se vuelve un profesor exitoso, muy prolífico, ¿no? Como un orador vital, inquieto, con mucha llegada al público en su exposición y, digamos, famoso para la época. Curiosamente, con Fichte va a pasar algo muy parecido. Va a ser un gran exitoso en sus clases, en la oralidad, y la época habla de él. Francisco Romero, en el prólogo de la traducción del puesto del hombre en el cosmos, dice que Scheler construye su pensamiento siempre en confrontación con otros pensamientos, y es una filosofía que está siempre como reescribiéndose, y entonces uno podría decir también en confrontación consigo mismo, ¿no? Esta idea de que las ideas se van haciendo, se van reescribiendo, se van reformulando. Eso también complica un poco porque, claro, da la sensación de que nada se estabiliza, ¿no? Es decir, es muy interesante la problematicidad, pero esa problematicidad hace que
cuando un concepto se termina de asentar. Claramente en la década del 20, Max Scheler se dedica a la sociología del saber, esto se llama sociología del saber, que son como los estudios precedentes que según él según él mismo, ¿no?, a volcar en una antropología filosófica, una obra llamada Antropología Filosófica, anunciada para 1929, que no llega a publicar por su muerte repentina entonces, y de la cual esta obra que nosotros tenemos para leer, El puesto del hombre en el cosmos, es como un resumen, es una conferencia resumen. Y vamos a notar que en el texto efectivamente las ideas están muy comprimidas, muy comprimidas. Dentro de la obra general de Max Scheler se suelen distinguir por lo menos 4 grandes momentos o partes o épocas. El primer momento, y el más oscuro quizás, son los escritos sobre la guerra, ¿no? La gran guerra en ese momento, que es la Primera Guerra Mundial para la historia. Bueno, y acá y a favor del nacionalismo alemán. Esta época, de hecho, es una época de muchísima efervescencia, no solo Max Scheler, sino muchos intelectuales de esa época están exaltando un nacionalismo que, claro, a la luz posterior es realmente terrible, terrible, por usar un calificativo suave. El segundo momento son los escritos sobre ética, ¿no?, donde Scheler lleva el método fenomenológico a la ética en contraposición al formalismo kantiano y al empirismo ético. Valga la dificultad de comprensión acá, ¿no? Empirismo ético. Bien, la cuestión es que la gran obra que desarrolla entre 1913 y 1916 es conocida, ¿no?, el formalismo, la ética y la ética de los valores material, ¿no?, la ética material de los valores. El tercer momento son los escritos sobre filosofía de la religión, que a Scheler claramente le interesaba muchísimo. Hay un texto de 1921 que es sobre lo eterno, ¿no?, en el hombre. Y hay una combinación o coordinación entre religión y filosofía donde el amor a Dios se condice o se entrelaza con el amor al prójimo. Pero básicamente, y este sería el cuarto momento, los escritos sociológicos son los que ocupan la década del 20. Y acá tenemos varios textos que anteceden a la posición del hombre en el cosmos. Tenemos los escritos para la sociología, ¿no?, o hacia la sociología y la doctrina de la cosmovisión. Tenemos los de 1923, 1924, problemas de una sociología del saber, las formas del saber y de la Bildung, ¿no?, de la imagen o de la formación, las formas del saber y la sociedad también, 1925, 1926, todos estos textos de la sociología del saber que, como decíamos, iban a concluir en una antropología filosófica y concluyen en la posición del hombre en el cosmos, y un póstumo, un texto publicado en 1929, que sería algo así como cosmovisión, ¿no?, filosófica. Entonces, en esta etapa, que es la que más nos interesa justamente por la cercanía con la obra que vamos a mirar, Scheler abandona el cristianismo
se interesa por las religiones orientales, particularmente por Buda, a quien menciona en esta obra que tenemos, y se nota en ella una influencia muy importante de Nietzsche. En líneas generales, entonces, la conferencia que se titula La posición del hombre en el cosmos es una suerte de exhortación, una idea de que el hombre tiene que volver al equilibrio, y el equilibrio es recuperar lo vital, lo instintivo, ¿no? Lo natural, podríamos decir, en algún sentido, frente al exceso de la cerebralización, digamos, ¿no? Frente al entendimiento. Se necesita, en líneas generales para Scheler, una revuelta, ¿no? También un volver de lo oscuro, lo impulsivo, lo instintivo, del niño contra el adulto, de la mujer contra el hombre, de las masas contra las antiguas élites, de los negros contra los blancos, de todo lo inconsciente contra lo consciente, e incluso de las cosas mismas contra el hombre y su entendimiento. Este es un pasaje tomado del texto de 1927, El hombre en la edad cósmica del equilibrio, que va a ser recuperado después en la cosmovisión filosófica del texto póstumo de 1929. Entonces, en líneas generales, hay una lectura de la crisis desatada por la Primera Guerra Mundial en clave nietzscheana, es decir, recuperemos lo dionisíaco, recuperemos eso que lo apolíneo ha venido domeñando y que en realidad es lo más auténtico, es lo más propio y que está ahí latiendo y tiene que salir, por decirlo así. De hecho, la guerra, la Gran Guerra, surge, es como el resultado del estancamiento de la humanidad, de su racionalización y de la falta, digamos así, de dar lugar a la revuelta instintiva. Claro, hoy nosotros vemos todo esto y nos asustamos un poco, no es para menos. Qué cosas puede estar implicada. Pero bueno, es interesante también para recuperar, a ver, la lectura de época y cómo se problematiza la propia época desde consideraciones que hoy diríamos, no sé si podemos reivindicar así tan espontáneamente como hace Scheler, pero que es interesante, ¿no? Es interesante en un marco, digamos, de mirada sobre la decadencia y, si queremos, más amplio, crítica general de la razón o de la racionalidad moderna, que claro, empieza, se madura esa crítica entre guerras, ¿no? Y termina consolidándose quizás como uno de los hechos más significativos de la filosofía del siglo XX, por decir así. Rápidamente, como todo lo que decimos acá, muy muy rápidamente. Bueno, dicho todo esto, vamos a ingresar al texto directamente, el prólogo, el texto de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Veamos el prólogo. Prólogo del autor, ¿no? Bien, el texto comienza haciendo un resumen y una anticipación, digamos así, de una, como decíamos, una antropología filosófica que se iba a publicar en 1929 y en cuya temática Scheler dice: vengo trabajando hace años.
en torno de esta pregunta, ¿no? De la pregunta fundamental de la antropología filosófica: ¿qué es el hombre y cuál es su puesto en el ser? Por lo menos desde 1922 y desde distintos puntos de vista, Scheler dice que viene trabajando en este tema. Y de hecho, en el segundo y en el tercer párrafo, va a mencionar en el segundo, por ejemplo, una serie de obras en las cuales él ya ha venido trabajando la temática de la antropología filosófica, el puesto singular del hombre, las obras éticas, ¿no? de su periodo anterior, los textos de sociología de la década del 20 que veníamos mencionando, y este texto del cual les leí hace un momento, ¿no? El hombre en la época venidera o cósmica, hay que ver la traducción acá, del equilibrio. Y menciona también los cursos en la Universidad de Colonia, donde efectivamente hay una exposición más amplia, que solo acá se puede atener a una suerte de resumen, a los fundamentos y nada más, ¿no? Comentario marginal, o por lo menos al pie, es raro, ¿no? O sea, quiero decir que todo este nivel de autorreferencialidad no es que esté mal, no es que esté mal. De hecho, podríamos decir, hoy en día hay mucha autorreferencialidad, pero es raro, es por lo menos llamativo. No digo que los filósofos en general no se autorrefieran, sino que de pronto eh, tanta autorreferencialidad llamativa y quizás hasta si no contraproducente. ¿No? Pero bueno, por lo menos es un dato que para un texto de 1927-1928 llama la atención. No es común que encontremos tanta autorreferencialidad en un filósofo en esta época. Luego, en lo que sería el párrafo cuarto de este prólogo, aparece el tema directamente de la centralidad de la antropología filosófica, ¿no? Dice Scheler: puedo comprobar con cierta satisfacción que los problemas de antropología filosófica han llegado actualmente en Alemania a ocupar el centro de la preocupación filosófica. Y aún más allá del círculo profesional de la filosofía, también los biólogos, médicos, psicólogos y sociólogos trabajan en bosquejar una nueva imagen de la estructura esencial del hombre. ¿No? Acá declara esta centralidad como un hecho efectivamente en la discusión de la época. Con esta paradoja, ¿no? Una suerte de poco o escaso conocimiento de sí, del hombre, pero al mismo tiempo un mayor esfuerzo por conocerse, por conocer su conciencia y su intuición. Dice Scheler: pero prescindiendo de esto, los problemas que el hombre se plantea acerca de sí mismo han alcanzado en la actualidad el máximo punto que registra la historia por nosotros conocida. En el momento en que el hombre se ha confesado que tiene menos que nunca un conocimiento riguroso de lo que es, sin que le espante ninguna respuesta posible a esta cuestión, parece haberse alojado en él un nuevo denuedo de veracidad. Y dice más abajo: el denuedo de desenvolver una nueva forma de la conciencia y la intuición de sí mismo. Bien.
Entonces tenemos esta cuestión, la antropología filosófica en el centro, desconocimiento de sí, esfuerzo por conocerse a sí mismo. Bien, aún a riesgo de estar un poco excedidos para una primera clase, quisiera presentar o bosquejar esquemáticamente los temas que van a aparecer en la introducción del puesto del hombre en el cosmos, titulada El problema en la idea de hombre o del hombre. En líneas generales podemos dividir esta introducción en dos grandes momentos. Un primer momento dedicado a lo que llamamos la historia de la antropología filosófica o las teorías sobre el hombre que Scheler presenta en tres círculos de ideas, tres grandes concepciones. En primer lugar, la tradición judeocristiana, ¿no?, con Adán, Eva, la caída, etc. En segundo lugar, la antigüedad clásica de la filosofía, donde hay efectivamente una elevación del ser humano y una consideración del hombre como razón, logos, frónesis, ratio, etc. Y el universo como una razón que sobrehumana, ¿no?, como en el fondo del universo una suerte de razón sobrehumana. Y en tercer lugar, la ciencia moderna de la naturaleza, que en definitiva va a ser la teoría de la evolución, donde el hombre aparece como producto, ¿no?, que como resultado de la misma evolución de la naturaleza, y entonces solo se distingue por la complejidad de sus energías y capacidades, pero resulta de alguna manera deudor de esa naturaleza. Dice Scheler, bueno, entonces estas tres grandes teorías o círculos de ideas sobre el hombre tienen un problema. Un primer problema es que no tienen unidad, no ofrecen una idea unitaria del hombre, sino una antropología teológica o una antropología filosófica o una antropología científica, pero separada, ¿sí?, no unificada. No dan con una antropología filosófica. Y en segundo lugar, el problema es que parcializan el conocimiento o las ciencias y entonces ocultan la esencia del hombre, con la consecuencia que ya señalaba en el prólogo, en el final del prólogo, que es esta, ¿no?, que en ninguna época el hombre se ha sentido o ha sido un tema tan problemático para sí mismo, y que por eso se hace necesaria una antropología filosófica bien fundada, con una buena base, que dé cuenta de la esencia del hombre, que dé cuenta de su relación con la naturaleza, pero que al mismo tiempo dé cuenta de su posición o su puesto, su lugar, ¿no? La Stellung es el lugar singular que lo caracteriza. Esto entonces en primer término. El segundo término de lo que aparece en esta introducción sería dos tipos o dos conceptos de hombre que ya Scheler presenta como una suerte de ambigüedad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que el hombre se equipara, se iguala al ser vivo o animal por sus caracteres morfológicos, por ser un subgrupo de vertebrados y mamíferos, por ser un animal especial de un grupo relativamente pequeño, por su carácter erecto, su columna vertebral, el cráneo, el desarrollo del cerebro, la mano, la mandíbula, etc. Y entonces, a partir de esta equiparación del hombre con el ser vivo o animal, surge una suerte de concepto sistemático, natural del hombre, del cual se va a ocupar en el capítulo 1, que veremos muy por arriba la clase que viene.
por arriba porque además no forma parte de la bibliografía. La otra posición opuesta es la que distingue y contrapone al hombre con el ser vivo y con el animal, como algo totalmente distinto, como algo opuesto, y que aunque desde el punto de vista morfológico, fisiológico, psicológico es muy parecido, aún así es totalmente distinto, ¿no? Entonces la cuestión es cómo legitimar este punto, esta diferencia, y a partir de ahí entonces podremos dar con el concepto esencial del hombre y por supuesto también con su posición o puesto o lugar absolutamente singular. Podemos decir que estas dos cuestiones son específicamente las que se va a ocupar después en el capítulo 2 que tenemos para ver, y en el capítulo 3 también. Así que algo de esto vamos a ver. La próxima, entonces, continuamos con Scheler, retomamos esta introducción y hacemos una mirada muy rápida del capítulo 1, o por lo menos para tener algunos datos presentes, y luego nos dedicamos a este puesto singular, ¿no? Esta concepción o este concepto esencial de hombre, del cual se va a ocupar Scheler. En el capítulo 2 quizás también haremos alguna alusión muy por arriba del capítulo 3. Bien, parecía que era el final, pero no. Encontré dos erratas dentro de esta clase, así que voy a tratar de subsanarlas. En primer lugar, la obra de Plessner, que habíamos mencionado, esta obra importante de 1928, tenía anotado acá el título y creo que no hay traducción. Hasta donde sé, me parece que al castellano no hay traducción. Die Stufen des Organischen unter Mensch. Bueno, sería los grados o los niveles del orgánico y del hombre. Introducción a la antropología filosófica. Un simple detalle, si ustedes vieran dónde estoy, lleno de papeles y en una suerte de caos que en clase sería más divertido y acá en un lugar chiquitito es como medio extraño. La otra cosa que me generó un poco de intriga después pensando la no coincidencia de los títulos de los textos es el texto mismo de Max Scheler de 1929, entonces tuve que ir a buscar estos detalles porque claro, en la biografía donde yo había tomado un pasaje que les leí que es súper interesante, aparece este texto publicado después y que en realidad es anterior, de 1927, El hombre, la edad cósmica del equilibrio. Y en el texto de Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, aparece con otro título, El hombre en la época, ¿no?, futura o venidera del equilibrio. Y está bien la traducción, me fui a fijar al original, está bien. Y entonces fui a buscar la Philosophische Weltanschauung, ¿no?, la cosmovisión filosófica del 29, y figura con otro nombre, que tampoco es el mismo, pero es muy parecido, ¿no? El hombre en la época o la edad del equilibrio. Bueno, son detalles de traducción, pero que no quería dejar de señalarlos porque, claro, uno es la obsesión. Por supuesto que de esto va a haber muchos errores, pero lo bueno es tratar de subsanarlos en la medida de lo posible. Bueno, ahora sí, hasta la próxima.